Bien, vamos a hacer la segunda parte de la clase de hoy, viernes 1 de abril, y vamos a escuchar a los distintos grupos que estuvieron trabajando en las salas. El primero de los temas que vamos a analizar es el crecimiento. Entonces, la modalidad que vamos a hacer es la siguiente. El grupo 9 plantea sus preguntas y el resto de los grupos va como tachando. ¿Sí? Vamos a hacer tipo eliminación de preguntas ya hechas. Y si otro de los grupos, luego cuando le damos la palabra a otro grupo, vamos viendo cuáles son las otras preguntas que aparecieron relacionadas con el crecimiento. Entonces, avancemos con la primera de las preguntas, ¿sí? Del grupo 9. ¿Qué dudas le surgió sobre el crecimiento? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Profe, buen día. Somos del grupo 9. Buenísimo. No, la primera pregunta que nos surgió es si en el caso que genéticamente una persona, por ejemplo, nace de baja estatura, sí, si existe la posibilidad de mejorarla, ya sea con tratamientos médicos o con alguna actividad física, como por ejemplo ese stretching, que proyecta crecimiento. Si es posible modificarla. Mira, la realidad es que eso para lo que está investigado respecto del crecimiento es que ustedes saben que nosotros tenemos, como lo leyeron, el crecimiento es uno de los factores endógenos. Que sea un factor endógeno, voy a ver si lo vamos a plantear acá, a ver si lo vemos ahí, no sé si en este está, en esta, ¿no? A ver si está acá, espérenme un segundito, compartir, ahí, está acá, no, este es el viejo, este es el que no quiero compartir. Bueno, voy a ver si encuentro el otro que recién encontré el que estaba modificado. Lo primero que tenemos que decir es que el crecimiento, al igual que la maduración, que son los dos procesos que vamos a ver hoy, son procesos endógenos. Es decir, que sean procesos endógenos quiere decir que son procesos internos, y son internos porque están genéticamente determinados. Entonces, hay, por empezar, una determinación que viene dada por la herencia que traes. Es decir, por los genes que heredaste de tus padres o de tus antepasados. Es decir, que si vos venís de una familia que tiene baja estatura, va a ser difícil que vos tengas de toda tu generaciones anteriores incluidas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que no siempre uno repite la estatura o la altura de los padres. A veces uno tiene la altura o la estatura de los abuelos. Entonces, uno puede prever la estatura que va a tener en función de saber cuál es la estatura de su familia, tanto de la de su madre como la de su padre. Y después sabemos también, que es lo que vemos en esta materia, que hay factores exógenos, por ejemplo, ambientales, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, las enfermedades que uno pueda contraer, no las propias, sino las que tengan que ver con lo ambiental, y las condiciones socioeconómicas en las que vive. Todos esos factores pueden incidir para que uno pueda cumplir el programa genético que trae. Porque si, por ejemplo, uno está sin las necesidades básicas satisfechas y no tiene la suficiente alimentación, quizás parte de ese programa genético, de la altura que iba a alcanzar, no la alcanza. Ahora, cuando aparecen patologías, las patologías no son parte de mi formación. Yo no soy médica, no puedo decirles cuáles son los factores que inciden, pero de qué manera se tratan, la verdad, sería audaz de mi parte decir cómo se trata, porque no es un tema sobre el que yo haya estudiado. En general, lo que se puede hacer en los momentos de crecimiento, ustedes, aparte lo otro que hay que saber, que no sé si alguno de los grupos lo planteó, es tener en cuenta qué periodo abarca el crecimiento, ¿no? Porque no se crece toda la vida. ¿Desde qué momento se crece hasta qué momento se crece? Esta pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Qué saben sobre el crecimiento? Sí, igual nosotros teníamos una pregunta que estaba relacionada con eso. Si hoy en día los parámetros de crecimiento se modificaron o siguen siendo los mismos en cuanto a valores de edad. Bien, esa era la pregunta.
Perfecto, Micaela. Esa pregunta la vamos a tener picando, ¿no? Como se dice así vulgarmente. Lo que yo estaba planteando ya la vamos a retomar. Lo que yo estaba planteando es lo que sí sabemos, es decir, ¿cuándo podemos estimar que se termina el crecimiento? Profe, yo tengo entendido que es hasta los 21. A ver, esperen que están hablando tres al mismo tiempo. Estaba hablando Camila y Evelyn al mismo tiempo. A ver, ¿qué te parece, Gladys? Si levantan la manito, así nosotros lo podemos organizar y no nos ponemos todos encimados. Camila, tenés la palabra y después se la damos a Evelyn, y todo el que quiera hablar a continuación de Camila y de Evelyn, levanta la mano. Camila. Decía que es desde el nacimiento hasta la adolescencia, más o menos. Bien, Camila, ¿y qué parámetro? Vieron que el crecimiento tiene 6 parámetros, ¿sí? Talla, peso, perímetros, pliegues, osificación y dentición. ¿Cuál de los 6 parámetros es el que tomamos en cuenta para decir que alguien ya no crece más? Miren que lo que está preguntando es muy importante. Ahí lo respondió María Paula. Muy bien, María Paula. El parámetro... Sí, Ceci, por favor. La osificación, ¿sí? Considérenlo y anótenlo porque de los 6 parámetros todos son importantes, pero cuando se termina el proceso de osificación se considera que esa persona llegó al máximo de su altura. Entonces, ténganlo en cuenta eso, porque si no, uno piensa siempre que el parámetro es cuando uno ya no cambia la cantidad de centímetros que mide. Y en realidad, a pesar de que uno no crezca más, todavía puede haber núcleos de cartílago de crecimiento en alguno de los huesos, y entonces se considera que uno no terminó de crecer. Por eso es que seguramente algunos compañeros en otras comisiones me dijeron que ya lo están viendo en anatomía, y que están viendo justamente en anatomía que aproximadamente ese proceso se completa alrededor de los 25 años, que además es el fin biológico de la adolescencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta ese periodo que es desde que me gestan hasta que se termina de completar la osificación, lo que tenemos que tener en cuenta, esto que planteó Micaela, es están dadas, hay parámetros de talla y peso que van usando los pediatras, que son esas planillas que ustedes vieron o esas curvas que ustedes vieron en las diapositivas, y esas tablas de talla y peso y de perímetros, hay tablas de talla, peso, perímetros cefálicos, torácico y pliegues. Los pediatras los tienen, y cuando un niño llega a la consulta van viendo si ese nene está dentro de los parámetros esperados. Y entonces, Micaela, eso se va actualizando permanentemente. Es decir, que hoy en día, si alguien tiene un bebé y lo lleva a la consulta del pediatra, a ese bebé no lo van a medir con las mismas tablas que el pediatra midió a mis hijos, que ya tienen los 2 más de 20 años, ¿sí? O sea que esas tablas se van actualizando. ¿Por qué? Porque precisamente el crecimiento, o los parámetros de crecimiento, se van modificando producto de las condiciones ambientales en las que vivimos. También les hago una pregunta yo a ustedes. ¿Leyeron el artículo del diario que tienen en este tema sobre la medición de 100 años del parámetro de crecimiento? ¿Lo llegaron a leer ese artículo? Sí. Ignacio, vos que lo leíste, ¿qué podrías comentar de ese artículo que tiene que ver con esto que estamos hablando de los parámetros y cómo incide lo ambiental en el crecimiento? No, Ignacio contestó que sí, pero se ve que no, o no tiene micrófono. ¿Algún otro leyó qué pasa con el crecimiento y qué fue pasando con el crecimiento a lo largo? La pregunta era, estaba escribiendo, ¿somos más altos que nuestros abuelos? Sí, yo lo leí. Sí, profe.
somos más altos, hubo un aumento en estos últimos 100 años, dice Ignacio. Y entonces la respuesta sería, ¿somos más altos que nuestros abuelos y que nuestras abuelas o no? Y sí, biológicamente por lo menos sí. Somos más altos, ¿sí? El crecimiento es un parámetro biológico. Somos más altos. ¿Y por qué piensan que somos más altos? Yo creo que por el aumento de las condiciones de vida, digamos, la calidad de vida. Tal cual. La calidad de vida, es decir, por ejemplo, hay condiciones sociosanitarias que tenemos en la actualidad que no tuvo mi abuela. Mi abuela, que nació en el año 1905, ¿sí? A principios de siglo, ya por supuesto mi abuela lamentablemente no existe. Mi abuela Félix, cuando nació, no existía la luz eléctrica. Es más, mi mamá, los primeros años de su vida se crió sin luz eléctrica, que lamentablemente tampoco mi mamá vive. Pero, y esas condiciones, o por ejemplo, no existían las vacunas. Miren qué cosa tan simple. Por ejemplo, mi mamá, en la época que mi mamá iba a la escuela, no existían los piojicidas, ¿no? Usaban elementos caseros, y ya te doy la palabra, Catalina. O, por ejemplo, cuando uno piensa en las condiciones sociosanitarias, y piensa en la electricidad, y piensa en la preservación de los alimentos, y piensa en las vacunas, y piensa en el agua corriente, y piensa en las cloacas, ¿no? Y piensa en las formas de producción de los alimentos que permiten que haya determinados alimentos durante todo el año más allá de lo estacional. Entonces, todas esas condiciones que no hacen solamente a la alimentación, sino a la transmisión de enfermedades y a las posibilidades de controlar las condiciones, la satisfacción de las necesidades básicas, son las que inciden y que pueden modificar este factor que es genético. Entonces, ahí Natalia está, sí. Perdón, está levantando la mano. Bien. Sí, una Natalia. pregunta con respecto a lo que está diciendo. La tendencia en los próximos años, ¿no sería al revés? Ir como estructuralmente el cuerpo bajando la estatura o achicándose por el tema del uso de la tecnología, por las posturas. Es una muy buena hipótesis. Por lo menos mis hijos están con el celular así, con una postura terrible. A veces me dicen que les duele la espalda y es obviamente que es de esa postura. Mira, uno por más que los haga hacer deportes y todo, o sea, es como una postura ya de oficina, de celular, muy generalizada. Por eso pienso si la tendencia no va a ser al revés ahora, achicarnos en vez de crecer. Vos sabés, Natalia, que lo importante de ese estudio, que nosotros antes lo veíamos para otro tema, que era el tipo de métodos que se estudiaba para conocer el desarrollo motor, para investigar el desarrollo motor, ese estudio de ese artículo llevó 100 años. Para poder ver cambios en los parámetros de crecimiento son necesarios estudios longitudinales. Y esto que vos estás planteando, Natalia, como hipótesis es muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para favorecer la osificación es que el hueso reciba el mínimo de traumatismo, o sea, el mínimo de traumatismo no, porque sería perjudicial, el mínimo de impacto necesario para estimular la producción de cartílago de crecimiento y la producción de nuevas células óseas. Entonces, también otra de las hipótesis es qué va a pasar con el crecimiento si tenemos niños que en este momento no cumplen con las recomendaciones o las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que es como mínimo 1 hora de actividad física vigorosa e intensa. Es decir, de ejercicio, yo no lo llamaría, si es vigoroso. Eso va a influir genéticamente en las generaciones posteriores. Esa es mi pregunta. Es muy probable, Natalia, lo que pasa que eso también es muy probable que ni siquiera vos lo llegues a saber. No, porque, obvio, son claro, años. Y lo que sí te puedo decir, Natalia, porque yo trabajo con un grupo de pediatras que están todo el tiempo analizando esto, lo que sí ya hoy está comprobado sobre el uso de las tecnologías, que vamos hacia una generación de miopes, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, está comprobado que por el uso ustedes saben que el cristalino y los nervios ópticos se van adaptando de acuerdo a los estímulos que reciben.
Y eso es algo que nos pasa, está comprobado también, que hay una gran cantidad, no solamente de los niños, sino de los adultos, de trastornos en la vista durante el proceso de confinamiento. ¿Por qué? Porque nuestros nervios ópticos y nuestros cristalinos se acostumbraron a mirar de cerca. Es decir, estamos teniendo, y sobre todo los niños, muchas dificultades, no solamente por las pantallas, sino porque durante los largos periodos de confinamiento solamente miramos imágenes próximas. Es decir, no nos vimos obligados a tener que hacer esto que hace nuestro ojo y nuestro cristalino. Estimular la vista de lejos. Tal cual, de cerca o lejos, ¿sí? Entonces, sí. Esto que plantea Natalia es así, fíjense que, entonces, más allá de que el crecimiento sea un parámetro genéticamente determinado, hay cuestiones ambientales que pueden incidir favoreciendo la mejora de los parámetros o haciendo que los parámetros no se completen. Pero para eso para eso vamos a necesitar un estudio longitudinal de muchos años. No sé quién seguía. Sí. Yo quería hacer una consulta respecto a eso. Usted dijo que nuestros abuelos son de estatura más pequeña que nosotros. Pero nosotros a nuestros abuelos ya los conocemos de grande, y ayer justo estábamos hablando de anatomía de los discos intervertebrales que se van gastando. Yo conozco incluso el abuelo de mi amigo mide 1,85 y mi amigo mide 1,80. Y sin embargo él dice que cuando era más joven era más alto todavía. O sea que a nuestros abuelos lo vemos más pequeño también, creo que por que se gastan los discos intervertebrales. Tal cual, Javier, eso lo vamos a ver cuando veamos vejez, cómo los discos intervertebrales sobre todo se deshidratan. Pero vos pensá que este estudio no está hecho midiendo a abuelos. Cuando nosotros usamos el término abuelos, pensamos a nuestros abuelos cuando tenían, para hacer estas mediciones, se tomaron sujetos en una determinada edad. No es que se los tomó, o sea, que si yo me comparo hoy con mi abuela, sino que lo que se compara es cómo a una determinada edad, en el 1900, que fue cuando empezó el estudio, cuánto medían los sujetos de esa población, mujeres y varones, a la misma edad en el 1910, en el 1920, en el 1930, o sea que se tomó una edad y se midió siempre a sujetos de esa edad en las distintas décadas. No es que se tomó, si yo me comparo ahora con la estatura que tenía mi abuela en el momento que fue mi abuela. No, decimos de nuestros abuelos pensando en cuando nuestros abuelos tenían 20 años, ¿sí? Que es cuando se completó su osificación, que justamente las mediciones se hicieron en esas décadas, ¿no? Personas que tenían entre 20 y 30 años. Entonces, a eso se refiere. Y después había otra mano ahí, y no perdamos las preguntas del grupo 9, del grupo 7, el grupo, antes de contestarle a Erika, el grupo 9, ¿qué otra pregunta tiene sobre crecimiento? Porque si no, no tiene sentido que trabajemos así. Vamos con el grupo 9. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy el número 9, profe del grupo. No, yo solamente quería comentar Erika, algo. bien. Sí, que usted estaba comentando sobre lo de antes. Un ejemplo, que antes, o sea, tardaba más el crecimiento o había mala postura por el tema de los trabajos y todo eso, pero a la vez favorecía más a la salud, porque antes no había mucha tecnología, que en vez de cansarnos la vista, que muchos antes no usaban anteojos. Por el tema de obesidad tampoco, porque ahora están muchos sentados, miran la tele y todo eso, o sea que antes favorecía más la salud y no casi el crecimiento, y ahora ejerce más. ¿Puedo contestarle a Erika, Gladys? Sí. Me parece que tienen que empezar a precisar más cuando utilizan términos valorativos, ¿sí? O cuando hacen generalizaciones que, digamos, es más compleja la realidad. Porque yo puedo decir antes y ahora, y estoy metiendo a todo el universo de los seres humanos, y la verdad que yo te puedo decir, y bueno, a principios del siglo, o en las primeras décadas del siglo XX, y el trabajo infantil estaba permitido, y en algunas
industrias se elegían niños, por ejemplo, fósforos, porque podían meter los fósforos adentro de las cajitas manualmente, y a lo mejor estaban 8 horas, ahora eso está prohibido. Entonces, ¿quiénes trabajaban? ¿Todos los niños? No, algunos niños trabajaban, por ejemplo. Entonces, cuando decimos que antes era mejor y ahora es peor, y bueno, ahí hay que poder relativizar, como tomar la perspectiva desde qué variables son las que pueden incidir, porque a lo mejor hay niños que no tienen acceso, y digamos, tienen un acceso restringido al celular, no están todo el día con el celular. O hay niños como que aceptan las recomendaciones de los pediatras y dicen no, o de la Organización Mundial de la Salud, y no, los 3 primeros años o los 2 primeros años no tienen acceso a las pantallas. Y vos decís, y que entonces que eso, ¿entendés? Es como que es más complejo entender cómo inciden en cada una de las personas esas variables. ¿Sí? Por eso puedo decir, pues yo puedo pensar, y mi abuelo era más alto que yo. Y entonces lo que está diciendo la profesora no está bien, pero decís, no, porque estamos tratando de considerar estas variables o estos aspectos que estamos tratando en términos generales, pero al mismo tiempo complejo, pensar la realidad en modo complejo. No sé si fui clara o sí, clarísima. Inclusive lo que me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar, que es uno de los aspectos más complejos de esta materia, es que la información que estamos dando es producto de investigaciones que se fueron haciendo durante muchísimo tiempo, piensen que estamos hablando de que esta investigación sobre el crecimiento llevó más de 100 años, ¿sí? Y que muy probablemente parte de los conocimientos que nosotros estamos afirmando ahora, seguramente va a haber que ajustarlos en el futuro, pero que para poder conocer cuál es la influencia que están teniendo las pantallas, que no son, ustedes piensen que las pantallas en realidad incidieron en nuestra civilización, y este uso masivo o masificado de las pantallas y de tanta cantidad de horas, o de una estimulación, digamos, como una presencia, una omnipresencia, ¿no? Que las pantallas están en todos los ámbitos, están en la educación, en los trabajos, están en muchísimas instancias de nuestras vidas. Bueno, para ver cómo eso incide en el desarrollo de los niños y para ver cómo incide en la salud de las personas, van a tener que pasar muchos años. En principio podemos tener hipótesis como la que planteó Natalia, ¿sí? Podemos tener hipótesis, porque es lo que vamos viendo y porque de hecho, si la Organización Mundial de la Salud sale a decir recomendaciones, hay que moverse a los niños de menos, como dijo Cecilia, de menos de tal edad, no pantallas, es porque ya estamos teniendo hipótesis del aspecto negativo que tiene sobre el desarrollo humano integral. No solamente, nosotros estamos mirando el desarrollo motor y estamos mirando el crecimiento, pero ni que hablar de cómo incide el uso de las pantallas sobre el lenguaje, sobre la socialización. Pero bueno, esas son cuestiones que por ahora podemos pensarlas como hipótesis, pero no podemos afirmarlas. Lo que yo les dije de la visión es porque ya está comprobado, por ejemplo, países como China o como Corea ya han hecho investigaciones, ellos tienen además la cantidades de poblaciones como para poder hacer estas investigaciones, y ya comprobaron que está habiendo compromiso de la visión, y sobre todo de la visión a distancia, por eso están hablando de miopía, en niños y adolescentes. Entonces, seguramente, por eso digo la importancia de entender que esto es un conocimiento provisional. Hoy, producto de las investigaciones que se hicieron durante mucho tiempo, podemos afirmar esto. Y tenemos que entender que es muy probable que quizás de aquí a 10 años tengamos que retomar esto que dice Erika. Bueno, quizás los parámetros de sobrepeso, quizás los parámetros de inactividad física, quizás los parámetros de sedentarismo nos lleven a hacer otras afirmaciones.
Pero para eso hay que estudiar. Hoy lo que sabemos es esto, ¿sí? Bien, Profe. vamos con Catalina, antes de que avances, vaya al grupo 7 preparando sus consultas, ¿sí? Dale, Catalina. Igual es muy cortito, tengo ganas de preguntarlo hace rato desde que leí el texto. En Sí. la parte en la que habla de los pliegues cutáneos, o sea, mi grupo no tenía este tema, pero es como una pregunta personal. El tema de los endomorfos, mesomorfos. Hay algo que me hizo ruido, ¿sí? La parte en la que describe a los endomorfos, que los describe como gruesos, como redondos, y a los mesomorfos los describe como fuertes. ¿Por qué un endomorfo no puede ser un sujeto fuerte? A pesar de tener esa... ¿Me explico la pregunta? Perdón, capaz es media Sí. como desde la Porque ignorancia, es pero es una caracterización que se hace, ¿sí? De paso, antes de contestarle a Catalina, ¿hay algún otro grupo de los números impares que tenga alguna pregunta sobre biotipos? Sí, el grupo 3 habíamos planteado la pregunta de diferenciar los 3 biotipos. Los 3 biotipos. ¿Y ustedes qué habían planteado, Joel? ¿Cuál era la pregunta de ustedes? No, básicamente plantear las diferencias puntuales de cada uno, nada más. Bien, bueno, es lo que vamos a hacer, porque eso sí, a ver si ahora lo tengo aquí a mano y lo vemos, compartir. Bien, acá está. quizás Bueno, la pregunta es porque me hizo ruido la caracterización, porque para mí un sujeto grueso puede ser fuerte. ajá. De hecho, pensaba hay deportistas que son, de hecho, bastante grandotes y no tienen una figura más bien como a la que se muestra al segundo tipo. A eso voy. Bien, No sé si me explico. Perfecto. Lo primero porque yo digo, porque así ya de paso avanzamos con la pregunta que tiene el equipo, el grupo que trabajó en la sala 3 sobre biotipos. Lo primero que tenemos que entender es que justamente estos parámetros de crecimiento lo que nos permiten es, o forman parte de esta disciplina de las ciencias biomédicas, que es la antropometría. ¿Todos habían escuchado este concepto de antropometría? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense que acá los parámetros que se toman son estos 4, uno de los cuales recién mencionó Catalina, ¿no? Se toman los pliegues, los perímetros, el peso y la talla. Y con todas esas tablas que se tienen que se usan como baremos, es decir, como referencias para las medidas, se toman las medidas, se aplican fórmulas y se logran estos biotipos. Bueno, esas imágenes que ven ahí es de un dossier que se hizo, una serie de fotos muy interesante. Ahí vemos todos los biotipos de mujeres de todos los tipos de deportes, todas ellas atletas, ¿no? Y en realidad esta caracterización de endo, meso y ectomorfo no es una caracterización que hacemos nosotros, sino que hacen los que analizan la antropometría. Y lo hacen más que nada en función de cuál es el tipo de tejido corporal que predomina. Esto lo hacen en base a estos 3 tipos de tejidos, que son el tejido óseo, el tejido muscular y el tejido visceral. Cuando hablan del tejido visceral se refieren sobre todo no solamente a las vísceras, sino también a el tejido graso, o la incidencia que puede tener el tejido graso dentro de la masa corporal. Bien, entonces, en realidad los endomorfos serían aquellos en los que predomina en su composición corporal el tejido visceral y el tejido graso. Los mesomorfos son aquellos en los que predomina el tejido muscular. Y los ectomorfos son aquellos en los que predomina el tejido óseo. Por eso los ectomorfos son de tallas altas, los mesomorfos son musculosos y los endomorfos tienen formas redondeadas. Ahora, eso que es un biotipo no quiere decir que no se pueda modificar producto del entrenamiento y que entonces un endomorfo se pueda convertir en un lanzador o en un endomorfo se pueda convertir en, como ustedes tienen los videos en el aula, en un luchador de sumo o en un levantador de pesas, ¿sí?
dedicarse a la halterofilia. Entonces, no hay que confundir los biotipos con luego con el tipo de funcionamiento que va a tener ese sujeto. O que un ectomorfo, como puede ser Blanca Blasic, ¿sí? Y bueno, ahora no me acuerdo, no sé si vieron el año pasado en los Juegos Olímpicos, los saltadores de alto, el italiano y el catarí, que compartieron la medalla de oro. Bueno, si uno los mira, a esos dos saltadores, que fue un hecho muy emotivo de los Juegos Olímpicos, si uno mira a esos dos saltadores en alto, eran sujetos que medían los dos casi 2 metros, eran ectomorfos, pero nadie puede dudar de que esos saltadores tienen en sus piernas y en el resto de su cuerpo un desarrollo muscular y una potencia muscular que les permite superar, como saltaron los dos, más de 2,20 m. Entonces, no hay que confundir la caracterización de biotipo y lo que expresa, porque cuando uno dice fuerte es porque uno los ve y ves a alguien que es musculoso y dices, mirá la fuerza que tiene. Y si vos ves un luchador de sumo, jamás podés pensar que, disculpen la expresión que puede parecer despectiva, que esa persona obesa, gorda, con esas, es más, tienen panzas que les cuelgan por sobre las tipo de pañales, que no sé cómo se llama el término, no me dedico al sumo, el tipo de vestimenta que usan, hasta su abdomen les cuelga por sobre esa vestimenta. Uno puede decir, pero ¿cómo esta persona puede dedicarse y tener fuerza? Uno pensaría que esa persona no tiene fuerza, y es más, siguen toda una alimentación y todo un entrenamiento para superar los 120 kilos, o sea, cuanto más peso tienen, más posibilidades corporales, porque también trabajan no solamente con la fuerza, sino que trabajan con la masa corporal. Entonces, me parece que ahí hay que separar un poco, ¿no? Esta cosa del prejuicio que nos da ver determinadas conformaciones corporales con la apreciación o la dedicación que esa persona puede hacerle a determinados deportes. Lo cierto es que esos biotipos se usan para esto. Yo no sé si las habían visto, esto que son las somatocartas. En general, cuando uno está pensando en la iniciación deportiva, y a veces cuando uno ya está dedicado al deporte de rendimiento, es muy habitual que, por ejemplo, cuando los atletas o los deportistas son seleccionados y van al CENAR, es muy probable que en los laboratorios del CENAR les hagan estos estudios. O hay instituciones como por ejemplo el Club de Amigos que les hace estos estudios a los niños en la etapa de iniciación deportiva. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay determinados somatotipos que facilitan el rendimiento si uno está pensando, como hablábamos antes, está pensando que esa persona se va a dedicar a ese deporte de manera competitiva, ¿no? Entonces, no sé si soy clara con esto que estoy explicando, y bueno, por ejemplo, ustedes ven acá cómo en esta somatocarta, si alguien le da una composición corporal que está por aquí, será un endomorfo, y bueno, y habrá determinados deportes o determinadas disciplinas dentro de los deportes a las que va a tener más probabilidades de lograr mejor rendimiento, que si es un mesomorfo o que si es un ectomorfo, ¿no? Por supuesto que también después existen las excepciones, porque uno dice, bueno, a ver, si yo estoy pensando en un velocista, que es la prueba que a mí más me apasiona de los deportes, y miro la estatura de Usain Bolt respecto de Grass, ¿no? El canadiense, que bueno, Usain Bolt le saca casi 15 centímetros, y entonces, bueno, los dos son mesomorfos, pero uno tiene 15 centímetros más que el otro. Bien, bueno, ahí después también está todo lo otro que tiene que ver con la genética, el entrenamiento y demás. Entonces, no todo es somatotipo, pero el somatotipo da información que es muy importante, sobre todo cuando estamos pensando en el rendimiento físico, ¿no? En el rendimiento motor. Bueno, no sé si expliqué a Catalina y si le expliqué a Joel, a esa pregunta. ¿Está clara eso, Joel y Catalina? Sí, profe, se entendió. Cuando lo leí Sí, me hizo profe. ruido, pero cuando usted lo esclareció es como que
dije, bueno, bien. Cuando lo leí, sentí como que reforzaba un montón de estereotipos que para mí ya deberían ser más bien ambiguos, pero cuando usted lo explicó es como que le dio como bueno, no era tan así. Así que sí se Claro, entendió. pero además Gracias. tengan en cuenta esto, ¿no? Porque que uno dice, bueno, a ver, también tenemos que mirar en los contextos, ¿sí? Si uno uno tiene que entender que si se va a dedicar al deporte de rendimiento y es, ¿cómo se llamaba este jugador que no me sale el nombre, que le decían largar los postres? Bueno, ¿El Logro Fabiani? tal cual, iba a decir el esposo de María Granata. Bueno, que ni nombrarla. Ven, entonces, si uno piensa en el Logro Fabiani, que le decía largar los postres, uno dice, bueno, qué comentario despectivo. En realidad lo que le estaban diciendo a Fabiani es que estás teniendo un biotipo, ¿sí? Estás teniendo un biotipo que no favorece tu rendimiento deportivo. Entonces, una cosa es la agresión que se le haga, o la discriminación, ¿no? Y que uno diga, a ver, Fabiani, larga los postres, eso es un comentario discriminatorio. Ahora, si uno le dice, Fabiani, estás teniendo un sobrepeso que te está complicando tu rendimiento deportivo, eso es otra cuestión, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, Catalina, ¿sí? Estás gordo Igual para... también hay que Sí. tomarlo de quién viene. Hay muchos comentarios gordofóbicos, pero mismo también hay que aceptar, la gente que lo vive, que dentro del ambiente deportivo hay muchas personas que son gordofóbicas, pero nada, es como que me pareció interesante consultarle como para que me lo aclare y nada más era eso. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, hay que tomarlo con pinzas también de quién viene. No, pero además de con pinzas hay que ver primero el comentario, o sea, en ese contexto que alguien le diga el largar los postres a alguien que no está dedicado a ese ámbito, es un comentario Claro. discriminatorio, gordofóbico y demás. Ahora, si el entrenador os está haciendo en una mesa de análisis de rendimiento deportivo, se está analizando cómo incide el biotipo en el rendimiento deportivo, a ese deportista hay que decirle, mira, si vos estás con sobrepeso, evidentemente ese sobrepeso va a incidir sobre tu posibilidad de tu pique en la reacción, tus posibilidades de lesión, tu rendimiento, eso va a incidir sobre tu rendimiento. Entonces, por eso digo, sí, en este ámbito estás con sobrepeso, sí. No, lo que quiero decir es que hay formas y formas, que me parece bueno lo que está comentando Catalina, porque la misma apreciación sobre las condiciones físicas se pueden decir de muchas maneras. Y entonces, hemos visto entrenadores, como decís vos, ¿no? Gordofóbicos, que en esa forma que eligen de decir largar los postres, ¿sí? Que uno no tiene que ser así con la persona porque es discriminatoria, puede decírselo en relación a, mirá, si vos querés conseguir este rendimiento, vas a tener que ajustar tu dieta cotidiana. Entonces, estás diciendo lo mismo, estás poniendo el foco no en una cuestión gordofóbica, sino en una meta que se plantearon. ¿sí? Claro, no en una cuestión estética. Claro, y que ustedes como futuros profesionales tienen que empezar a pensar, porque está muy arraigado. Sí, porque si lo escuchás y estás en la cancha, por ahí el resto se ríe, el que le dijo largar los postres, ¿sí? Y todos dicen, sí. Quizás sea una metáfora de esto, de decir, mirá, no podés correr porque, o no estás teniendo el rendimiento porque tenés un exceso de peso. Pero los profesionales tenemos que ser muy cuidadosos en la manera de tratar a las otras personas, para evitar Profe, esa... Yo quería ¿puedo hacer? rematar este ejemplo, perdóname. Sí. Más que nada un ejemplo del fútbol argentino, de un jugador muy conocido, capaz muchos lo han escuchado nombrar, el jugador Cardona, que todo el mundo lo tacha de gordo, pero los que lo han visto en persona saben que Cardona ni remotamente es un jugador gordo. El problema es que es un jugador grande o corpulento para un deporte en el que la mayoría de los atletas son delgados. Claro. Por ahí no Son más rinde como sus compañeros, porque para el deporte que hace, él es, vulgarmente dicho, gordo. Y no, para nada. Yo quería dar la última acotación y terminar con el tema como para traspolar un ejemplo
algo con lo que nos vamos a encontrar mucho, el tema de la pretemporada. Muchas veces los jugadores vienen con cierto sobrepeso, mismo del proceso vacacional, el receso vacacional, no porque tenga una mala alimentación en sí, sino por la falta de entrenamiento, bueno, los permitidos y demás. Ese es un ejemplo de que el jugador viene con un poco de sobrepeso, pero no, me parece que deberíamos en nuestro ambiente sacar un poco el tema de la gordofobia. Nada más era como traspolar un ejemplo cotidiano y nada más. Eso. En realidad, Catalina, hay un montón de cuestiones, Sí, ¿no? obvio. Ni que hablar, pues justamente cuando nosotros hacemos esta reflexión sobre la corporeidad y hablamos del cuerpo máquina, también podríamos poner allí todo esto que estaba señalando Cecilia de los estereotipos, ¿no? Estereotipos estéticos respecto de cómo deben ser los cuerpos deportivos, atléticos. Acá lo que estamos diciendo, que esto también es interesante entender la cuestión de los biotipos, es que para determinados deportes hay tipos de, o sea, biotipos que van más allá de lo que uno esperaría como el biotipo estético. Si uno mira esto que yo les decía, creo que el paradigma de la antítesis de lo que uno esperaría de un deportista son los luchadores de sumo, ¿sí? O el paradigma de lo que uno esperaría de la perfección estética de los cuerpos delgados y esbeltos de las mujeres serían las levantadoras de pesas o las lanzadoras. Pero bueno, una cosa es, primero que bueno, que no hay cuerpos perfectos, hay personas con cuerpos, ¿no? O sea, no hay cuerpos, hay personas, y cada persona desarrolla su corporeidad de una manera distinta, y en determinados deportes hay determinados biotipos que son más favorecedores que otros. Y el otro tema, bueno, por supuesto hay mucho de esta mirada biologicista, mecanicista y dualista que se filtra en muchísimas cuestiones. Y ni que hablar, que en algún momento lo vamos a analizar cuando vayamos avanzando, es en las cuestiones de género. Por eso hay que estar atento, sobre todo por lo que uno puede incidir como persona de autoridad, como claramente lo señaló Cecilia, como persona de autoridad respecto de sujetos en formación, ¿no? ¿Cuál es el valor de nuestra palabra, de los comentarios que hagamos para las personas que estamos entrenando, ¿no? Bien. Bien, vamos al grupo, ya habló el grupo 9 y el grupo 3. ¿Qué pregunta podría sumar el grupo 7 sobre crecimiento? Vamos, que si no, no vamos a llegar a ver maduración. Grupo 7, crecimiento. Sí, hola, profe. Sí. Bueno, nosotros habíamos hecho 3 preguntas, Bien. que ya 2 fueron respondidas. ¡Qué suerte! Sí, y solo nos quedó si la genética es un factor dentro de lo endógeno. Sí, tal cual, ¿sí? Es un factor dentro de lo endógeno. Mira, porque lo tenía preparado justamente porque me di cuenta que estaba compartiendo uno que era viejo. Acá lo que uno tiene que entender es esto. Mira, lo volví a poner para tenerlo en claro. Cuando nosotros hablamos, uno cuando piensa en los factores que inciden en el desarrollo motor, hay 2 tipos de factores. Los factores que te están dados y los factores que inciden desde afuera. Los factores que te están dados son el crecimiento y la maduración. Por eso los estamos viendo juntos. Y son factores endógenos. ¿Qué quiere decir endógenos? Endo quiere decir de adentro, que te vienen dados genéticamente, que están predeterminados, ¿sí? Y por otro lado, sobre esos factores que son el crecimiento y la maduración, pueden incidir factores exógenos, es decir, que son factores ambientales. Por un lado está todo lo que dijimos que dijimos cuando hablamos de si éramos más altos o no más altos que nuestros abuelos, es decir, las condiciones ambientales, la situación socioeconómica, el periodo histórico, que ya hablamos cuando dimos la definición de desarrollo motor, ¿sí? Hasta lo cultural. Y como factores que más incidencia tienen son, por un lado, el aprendizaje, que es cómo van cambiando tus habilidades motrices y tus conductas y tus comportamientos a partir de tu interés y lo que el medio te va estimulando, y cómo el entorno, a través de las personas que te rodean, ya sea de manera por la crianza, o sea por la educación, o la instrucción si vas a un club, te enseñan
a determinadas formas de moverte, o te dan orientaciones para que vos modifiques las formas en las que te moves. Entonces, por un lado, cuando pensamos en el crecimiento, recuerden que el parámetro o sea, los parámetros de crecimiento, cómo me voy a osificar, qué tipo, por ejemplo, qué predisposición genética tengo a mi conformación corporal. Es decir, yo ven mi conformación corporal, tengo tendencia a ser endo, meso o ectomorfo. Eso ya viene. Después, por supuesto, lo ambiental y lo exógeno, como es la alimentación, puede incidir y puede hacer que cambie mi composición corporal, la proporción y el porcentaje de masa corporal que tengo de cada tipo de tejido. Entonces, la respuesta es sí. El crecimiento depende de lo genético. Y después lo inciden otros factores exógenos. Bien, otra pregunta. No sé si eso quedó claro, de la idea de el crecimiento como factor endógeno y maduración, y genético. Gladys, acá hay gente que quiere que vayamos un poquito más rápido porque no van a poder participar. Bien, vamos a otra pregunta. Ya entonces el equipo 3 ya está, ¿sí? El equipo 3 ya está. ¿El equipo 5 tiene alguna pregunta, el grupo 5? Sí, profe, tenemos algunas preguntas. A ver, vamos con las preguntas, Matías. La primera sería, ¿qué es la influencia ambiental en el crecimiento? Bien, esto que acabo de decir, ¿sí? La influencia ambiental es cómo lo exógeno incide. Por ejemplo, creo que ya dimos el otro día algunos ejemplos de que lo dimos respecto del desarrollo motor en general. No es lo mismo que vos nazcas en un ambiente o que nazcas en un momento histórico donde tú vivís en un país donde las necesidades básicas están satisfechas, es decir, tenés comida, abrigo, cariño, educación, salud, o vivís en un país y en una condición sociohistórica donde tu país está en guerra, tu país está, no tiene trabajo, está desindustrializado, tiene una deuda del FMI, está en guerra con otros países. Entonces eso va a hacer que toda tu instancia donde piensen que el crecimiento, lo más importante para el crecimiento es desde la gestación hasta que te terminás de osificar. Entonces, si durante esos 20 y pico de años vos estás, que te estás conformando, vos estás transitando por periodos de carencia, carencia afectiva, carencia de alimentación, carencia de condiciones de seguridad, educación y salud, eso va a incidir sobre tu crecimiento. Pueden, es más, van a perjudicar, van a hacer que seguramente no tengas la talla que tengas que tener, o que no tengas la osificación que tengas que tener, o si estás alimentado, por ejemplo, miren qué cosa tan simple, si vos estás alimentado todo el día a base de hidratos de carbono y no recibís las proteínas y no tenés una dieta equilibrada, eso también va a incidir sobre tu crecimiento. Bien, otra pregunta, Matías. ¿La mielina tiene un tope en su desarrollo a lo largo del crecimiento? Pero la mielina es... No entendí yo, ¿qué dijo? La mielina es de maduración. La mielina es de maduración, así que eso lo vamos a dejar esa pregunta la vas a hacer después, aunque no sea de tu grupo. Vamos con la tercera. Y bueno, después ya creo que la había respondido esa. Habían hecho la pregunta de que si el crecimiento tiene un tope. Sí, tiene un tope el crecimiento, pero no es un tope. El crecimiento tiene una etapa de finalización. La talla, en general uno suele pensar que el crecimiento es cambio de la talla. ¿Sí? De los 6 parámetros, uno se queda solo con el primero, que es el cambio de la estatura. Y uno piensa que cuando alguien dejó de crecer, ya se terminó el crecimiento. Y no, el crecimiento sigue hasta que, como dijo Ceci, hasta que se completa la osificación. Ese es el parámetro, que no haya más núcleos de osificación en los huesos, es decir, que los huesos estén totalmente osificados. Profe, respecto a eso, porque la pregunta la hice yo,
pensando en que una vez que se osifica y termina el proceso de osificación del cuerpo, hay otros procesos que igual se siguen dando respecto al crecimiento, no sé, del cabello, de las uñas, o sea, hay otras cosas que se siguen dando, pero el crecimiento en sí, biológico, relacionado a lo que es la parte motriz, se finaliza en esta etapa. Sí, porque en realidad todo lo otro, en realidad más que crecimiento, es ciclos que van cumpliendo nuestras células, ¿no? Nuestras células permanentemente nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces ese sería parte de nuestro proceso evolutivo. Acá lo que estamos diciendo es estos parámetros, estamos tomando estos parámetros que nos permiten ir viendo cómo va evolucionando en un periodo de 20 años el ser humano para lograr la conformación como sujeto adulto. Entonces, el proceso relacionado con estos parámetros que se toman, porque se podrían haber tomado otros, pero evidentemente estos son los que se consideraron como más determinantes, finaliza alrededor de los 25 años. Vos me podrías decir, bueno, y entonces cada vez que uno crece, uno engorda o adelgaza, ¿está modificando su crecimiento o no? Después cuando uno engorda o adelgaza, eso ya no lo consideramos como crecimiento, lo consideramos como un parámetro, el peso empieza a ser un parámetro de la salud para ir viendo cómo eso va incidiendo en otras cuestiones como, bueno, como son, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero a partir de los 25 años ya no consideramos más al crecimiento como un factor que incide en el desarrollo motor. Bien, el grupo 1 o el grupo 7 que hicieron pocas preguntas, ¿tienen alguna pregunta más para agregar sobre crecimiento? ¿Hay algo más que tengamos que decir? Si no, vamos a maduración, que es un tema también muy complejo y le dedicamos el último ratito de la clase. ¿Alguna pregunta más sobre crecimiento o podemos finalizar acá? No, profe, el grupo 1, mayorías de las que ya respondieron. Bien. Ay, no sé. Bueno. Que la mayoría de las que ya respondieron, dijo. Bueno, entonces ¿estamos ya con crecimiento? Sí, pasemos a maduración, así pueden hacer las preguntas. Está el otro grupo. Perfecto. Vamos a maduración. ¿Qué dice? Vamos a empezar con el grupo 8. No, con el grupo 10, perdón, ya me salteé. Empecé del 8 para atrás. Empecemos con el grupo 10. ¿Qué tiene el grupo 10 para plantearnos, para comentar o para preguntar sobre la maduración? ¿Qué puede compartir con nosotros? Ahí Pedro puso en una el chat. Podría ser. ¿Qué puso en el chat? Le están escribiendo. A ver. ¿Lo leo? Dice? Dice la mielinización. Sí, a ver, por favor, dice la mielinización, mientras que yo busco el PowerPoint. Lo leo yo, dale. Dale, la mielinización, ¿hasta qué edad deja de ser progresiva su funcionalidad? ¿Se puede mejorar? ¿Qué significa vaina de mielina? Todos juntos preguntaron. Se menciona en la tabla de contenido 2, mielinización. Bien. Bueno, o sea, mielinización es un concepto importante y complejo para que lo trabajemos. Fíjense que la mielinización en realidad es uno de los procesos de maduración, ¿no? Cuando uno piensa en la maduración, en general suele pensar en la maduración del sistema nervioso, pero lo que hay que decir es que no solamente madura el sistema nervioso, sino que también todos los órganos maduran, ¿no? Entonces, no podemos considerar mielinización o maduración como sinónimo de mielinización y mielinización como el único tipo de maduración. Todos los órganos del cuerpo humano, todos nuestros órganos maduran. Y una característica muy importante es que maduran a distintos tiempos, ¿sí? A distintos tiempos. Es decir, que el sistema nervioso tiene un proceso de maduración, el sistema endocrino tiene otro, la madurez sexual se da en otro, el corazón y el sistema cardiorrespiratorio madura en otro momento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aclarar. Y lo segundo que tenemos que aclarar es qué entendemos por maduración.
Recuerden que los órganos nacen con nosotros o vienen con nosotros desde el momento de nuestra gestación. Y que digamos que un órgano está maduro, lo que queremos decir es que ese órgano empieza a cumplir con la función para la que está, genéticamente determinado de la mejor manera posible, es decir, de manera eficiente y eficaz, ¿no? Haciendo el menor consumo de energía y dando el máximo de rendimiento de sí mismo. Y entonces, si vamos a la mielinización, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mielinización? De la mielinización del sistema, o sea, de un proceso que se da en el sistema nervioso. Nosotros nacemos con él, es más, el sistema nervioso se empieza a formar desde el momento que, lo van a ver lo vamos a ver la semana que viene, desde el momento que se forma el preembrión. Cuando el huevo cigoto se empieza a dividir en capas, una de las capas, que es la externa, es la que forma el sistema nervioso. Y a lo largo de toda la gestación de esos 9 meses se va conformando el sistema nervioso. Cuando nace el recién nacido, vamos a ver que su sistema nervioso está funcionando, pero que todavía no logra su función, que es la de controlar la motricidad, es decir, los movimientos corporales. ¿Por qué no los puede controlar cuando recién nacimos? Porque nacemos, a mí me encanta dar siempre este ejemplo, me repito a mí misma, yo digo que el ser humano nace con los cables pelados, ¿sí? ¿Vieron cuando un cable de electricidad está pelado? ¿Todos saben lo que estoy hablando cuando estoy hablando de un cable? ¿Sí? Un cable. Este cable, o este que es más grueso, a ver si lo tengo por acá, se lo puedo mostrar, este que tengo por acá. Este cable, cuando hablo de un cable, hablo de esto, ¿no? Este cable, ustedes no ven lo que tiene adentro. Este cable adentro tiene cobre, ¿sí? El cobre sería el nervio. Y cuando nazco con todo el cobre a la vista. Y justamente la mielinización es que este cable se vaya recubriendo de este plástico, que en este caso es lo que hace al cable, se vaya recubriendo de una sustancia, que es la que se llama la mielina, y que a diferencia de este cable que es continuo, la mielina se va cubriendo como si fuera por tramos, ¿no? Esto que ustedes ven acá, fíjense que se ve, lo voy a marcar con el mouse, fíjense que se va viendo, esta es una neurona, ¿no? Que es la célula que componen, son células especializadas, son distintos del tipo de células que estamos acostumbrados a ver, que son ese redondito con el núcleo en el medio. Estas son las que se llaman células estrelladas, en forma de estrella. La neurona tiene un cuerpo soma, que es este, donde hay un núcleo, tiene dendritas, que son como pelos que le salen de ese núcleo, que se comunican con otras dendritas, y tiene un axón, que es una cola larga, como si fuera un cometa, y ese axón nace pelado. A medida que va madurando mi sistema nervioso, quiere decir que esa cola larga, ese axón, se va cubriendo de esta sustancia gelatinosa que es la mielina. Y que esa sustancia lo que va a hacer, un nervio cuando empieza a estar cubierto, es decir, un axón cuando empieza a estar cubierto de mielina, lo que hace es que la transmisión del impulso nervioso llegue más rápido a el músculo, órgano o lugar donde tiene que llegar esa información, ese impulso. Entonces, eso lleva, ¿cuánto tiempo lleva la mielinización? La mielinización lleva mucho tiempo, lleva más de 12 años. Ustedes piensen que nacemos prácticamente sin mielina y que se vayan recubriendo de mielina todas las estructuras de nuestro sistema nervioso se calcula que alrededor de los 11-12 años el sistema nervioso está mielinizado en aproximadamente un 95%. ¿Y por qué decimos, a ver si está más aquí abajo, después vamos a hablar de las leyes, no sé si acá está cuando hablamos de, sí, acá está, fíjense, que es lo que se llama los dos momentos, los periodos críticos, ¿no? Hay un primer momento donde la que se mielinizan son las estructuras porque ustedes piensen que la mielina avanza por dos leyes. Antes de que yo siga avanzando con esto, ¿recuerdan las dos leyes por las cuales se va dando el avance de la mielina? ¿Quién lo puede compartir? La ley cefalocaudal. Sí, ¿quién es el que habla? Que no lo veo. Tomás. Tomás, sí, dale, Tomás. La cefalocaudal y la próximo distal, que era que como que se iba
cómo iba yendo de punta a punta la mielina por el cuerpo del bebé que se iba desarrollando. Bien, fíjense, acá las tenemos, ¿no? La mielinización no se da de cualquier forma. Se da con estas dos instancias. Se da con una, a ver si acá lo puedo poner que se vea un poquitito más arriba, ahí está. Fíjense que se da en dos direcciones. Se da, como dijo Tomás, ¿qué sería cefalocaudal, Tomás? ¿De dónde a dónde? Desde la base del cráneo hasta abajo, hasta los pies. Sí, en realidad desde arriba, se va dando desde la corteza hasta los pies, ¿sí? Esa es la cefalocaudal. ¿Y la próximo distal se da de dónde? Esa ya se hace de los lados para las extremidades. Tal cual, desde la médula hacia las extremidades. Entonces, la mielina sigue leyes. ¿Qué quiere decir leyes? Que todos los seres humanos nos mielinizamos así. No es que a alguien se le mieliniza la punta del dedo gordo sin haberse mielinizado el cuello. No, para que la mielina llegue a la punta del dedo gordo tiene que haber pasado primero por el cuello. Pero también tiene, de la misma manera que avanza desde arriba hacia abajo, también se van mielinizando dentro del cerebro las distintas estructuras que lo componen. Entonces, además de seguir esta dirección, que lo vamos a ver la semana próxima, cuando veamos el periodo prenatal y el primer año de vida, toda la evolución del primer año de vida, lo vamos a ver con detalle, lo que nos va mostrando es cómo se va dando la ley cefalocaudal, ¿sí? Primero puedo controlar mi cuello, después me siento, después me paro, y próximo distal. Primero muevo el brazo, después llego a poder a poder dominar mi mano, y voy teniendo distintas formas de prensión que lo vamos a ver más en detalle durante la semana próxima. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, alguien está con el micrófono, por favor, siléncielo. No, te quieren hacer una pregunta, me parece. Ah, bien, a ver. Sí, acá Cristian Pantano. Le quería hacer una consulta, porque la mielinización también tiene que ver con la parte de la fineza motriz. Entonces, mi consulta era por lo siguiente: si nos vamos mielinizando a lo largo del tiempo, ¿por qué tenemos la máxima capacidad de aprendizaje, digamos, cuando somos chicos, que se dice que somos una esponja, si todavía no estamos mielinizados como para hacer esas acciones finas que estamos aprendiendo? Porque yo sé que en la temprana adolescencia se empieza a especializar la persona, digamos, si estás haciendo algún gesto deportivo o algo que requiere mucha técnica, por así decirlo, pero todavía no estamos totalmente mielinizados. Entonces, ¿cómo es que se da esa relación entre que todavía no estés totalmente completo, entre sería el impulso nervioso, o de la forma, digamos, más, ¿cómo se dice esto? Más eficiente, porque todavía no tenemos toda la mielina completa, y esa etapa de desarrollo que empieza a ser de una fineza extrema, digamos, tipo los chicos que ya entran al alto rendimiento desde muy jovencito, por ejemplo. Sí, Tomás, Tomás tiene una hipótesis. Sí, podría ser que tipo, nos vamos desarrollando en torno a lo que vamos haciendo. Como que mientras va progresando nuestra evolución, nuestro cuerpo se va adaptando a lo que vamos haciendo. Por eso, por ejemplo, los que son gimnastas de que tienen 6 años, después terminan con mucho nivel, porque ya como que su cuerpo se va adaptando mientras se desarrolla a ese tipo de estímulo. Bien, acá todo lo que están diciendo, hay que tomar en cuenta dos cuestiones que todavía no dijimos, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir, esto que señalé recién, es que nuestro cerebro tiene distintas estructuras. Tiene estructuras más antiguas, que es lo que se llama la subcorteza, que son todas las estructuras que, si yo pudiese abrir mi cerebro a la mitad, serían las que están en la base, o sea, todas las estructuras que están más internas, que son lo que se llaman los núcleos de la base, o subcorteza, y hay una zona más nueva del cerebro, que es la que está por encima de ese núcleo, que es lo que se llama el neocórtex o corteza cerebral. Entonces, subcorteza, piénsenlo así, mi subcorteza sería el puño, mi corteza es la capa más nueva que cubre mi cerebro, y si yo lo hiciese acá, tendría que hacerlo como como un pliego acá, porque en realidad lo que nosotros ganamos de la corteza es el lóbulo frontal y prefrontal, y mi brazo sería la médula. Cuando nacemos, solamente algunos núcleos de acá adentro, como si fueran un nudillo de mi cerebro, está mielinizado, ¿sí?
Y entonces por eso no tengo control de mí. La médula no está mielinizada. Justamente la mielinización comprende que todas las partes de todos los axones de mis neuronas y los de la médula se empiecen a mielinizar. Pero al mismo tiempo los axones de mi corteza también. Y otra cosa que es muy importante, que eso es lo que se refiere a la plasticidad, Cristian, es cómo se conectan las neuronas entre sí. Cuando no están todavía mielinizadas o cuando se están mielinizando y cuando todavía no están interconectadas entre sí, decimos que nuestro cerebro tiene mayor plasticidad. Entonces, justamente aprender es establecer conexiones entre las neuronas. Todo aprendizaje tiene una base biológica de conexión y de transmisión, de conexión interneuronal y de transmisión de neurotransmisores. Y pensado esto en términos de edad, se considera que esta estructura, que es más interna, se completa la mielinización entre los 3 y los 5 años. Y esta estructura, que es la más nueva, completa en un 95% su mielinización alrededor de los 11, 12 años. Por eso vos dijiste cómo la especialización tiene que empezar en la pubertad y en la adolescencia. Ese es el primer elemento. Lo otro que tengo que decir es que el 95% está dado porque permanentemente hay neurogénesis. Entonces, cada nueva neurona que se reproduce, que pensábamos que antes el tejido nervioso no se reproducía, cada nueva neurona que se reproduce, que por supuesto a medida que vamos envejeciendo el recambio neuronal es mucho más lento que cuando somos niños, se tiene que mielinizar. Entonces siempre hay algunas neuronas que tienen que mielinizarse. Lo otro que hay que aclarar es esto, que todavía no lo mencionamos y que es muy importante, que es que cada zona de mi cerebro controla un tipo de motricidad distinta. La zona de mi cerebro más antigua controla la motricidad que heredé del resto de los animales. Es decir, mi subcorteza controla toda la motricidad que yo heredé de los peces, los reptiles, los mamíferos y nuestros primos los monos, ¿sí? Lo único que no heredé es la capacidad de volar. Pero todas esas habilidades, ¿sí? Reptar, cuadrupedias, flotar o desplazarse en el agua, saltar, trepar, desplazarse en suspensión. Bueno, esas que fíjense que implican mi cuerpo como un todo, son lo que se llaman habilidades filogenéticas. Filo porque las heredé de todo el resto de los animales. Esas tipos de habilidades que las controla la subcorteza, se logra el control alrededor de los 5 o 6 años. Por eso, como vos muy bien dijiste, para empezar con la gimnasia, para empezar con la natación, para empezar con el atletismo, es decir, con deportes que tienen habilidades que heredamos de otros animales, hay que empezar cuando tu subcorteza puede dominar esas acciones. En cambio, fíjate, vos hablaste de fineza, de precisión. Todo lo que tiene que ver con la fineza y la precisión es la que implica el uso de las extremidades, sea manos o sea pies. Y para que vos puedas coordinar con precisión y fineza, además están muy implicados los órganos de los sentidos, ojos fundamentalmente, ¿sí? La visión. Y en general, esa fineza o precisión la tenés respecto de elementos, ya sea un elemento como puede ser en la mano, una virome, o un elemento como puede ser en la pelota, o una raqueta, en la mano o en los pies. Para que vos domines o logres esa fineza, tiene que estar mielinizada las neuronas de tu corteza. ¿Por qué? Porque esa motricidad nos es específicamente humana. No la compartimos con otras especies animales. Y a ese tipo de habilidades las vamos a llamar ontogenéticas. ¿Por qué ontogenéticas? Porque ese tipo de corteza la tenemos nosotros,
más allá de que compartamos algunas cosas con los monos, ¿sí? Ese tipo de desarrollo cortical es, por eso se lo llama neocórtex, y es específico de los seres humanos, y ese tipo de corteza es, y ese volumen del cerebro es el que te va a permitir tener estas habilidades que otros animales no tienen. Por ejemplo, patear, pegar con objetos, picar una pelota, hacer rodar, bien, todo lo que tiene que ver con las habilidades manipulativas. No sé si con esto respondí lo que preguntabas, Cristian. Sí, me queda clarito. Estaba acordándome, hay una película que se llama El aceite de Lorenzo, que habla sobre el problema de la mielinización de un chico que nace sin eso. Pues si la quieren ver. Sí, bien, y ahí volvemos a lo mismo que le dijimos a la compañera que preguntó sobre las deficiencias en el crecimiento. Acá les decimos lo mismo respecto a las deficiencias en la mielinización. En realidad, cómo resolver problemas que tengan que ver con deficiencia en la mielinización no es un tema del que yo pueda responder. Sí les puedo decir que justamente una de las cuestiones que va haciendo los pediatras no solamente controlan talla y peso de los bebés, los pediatras también controlan reflejos y controlan tipos de motricidad de los bebés, sobre todo en el primer año de vida y luego a lo largo de los primeros 5 años de vida, para ir viendo si se empiezan a presentar alteraciones en las habilidades motrices generales que requieran que ese niño sea derivado a un neurólogo. ¿Para qué? Para que el neurólogo pueda estudiar qué está pasando con su proceso de mielinización y quizás le pueda dar algún tipo de tratamiento que yo no sé cuál es, un tipo de tratamiento para fortalecer los procesos de mielinización, ¿sí? Y bueno, y acompañarlos y ver si a veces eso depende. Yo sé que hay determinadas vitaminas que favorecen la mielinización y demás, pero no es un tema del que yo pueda dar cuenta. Bien, ¿hasta acá está claro? El grupo 10 preguntó, el grupo 8... Acá, profe, a mí me tocó anotar y... ¿Y qué dice el grupo 8? Nosotros más que nada de lo que hablamos, igual teníamos 3 preguntas, pero si no, no vamos a llegar a poder exponer todos los grupos. No, pero ustedes háganlas y vemos, después vemos que el otro grupo, hoy les toca exponer a ustedes y el otro grupo en una de esas, después vemos si quizás contestamos con las de ustedes, las de ellos. Claro, las preguntas que nos hicimos son un poco más globales, o sea, no son tan puntuales. Hablamos un poco sobre cómo influye el entorno en el proceso madurativo y voy a tratar de encadenar las 3 preguntas en una sola. O sea, primero las digo y después hago una sola pregunta como para sintetizar. Dale. La primera pregunta que habíamos planteado era cómo, si en el proceso de maduración por algún motivo se interrumpe, si después se puede retomar, o sea, si se puede después retomar o si se puede como, no sé cómo, o sea, básicamente la pregunta virtual decía en caso de que se interrumpa la maduración, si se puede recuperar, o si se puede seguir madurando. La segunda era cuáles serían los factores más importantes en sí de la maduración, que igual con todo lo que estuvimos hablando en la última media hora, más o menos eso está más o menos resuelto, y cómo influye el entorno. Uy. Me quedé sin... Parece que se le cortó, ¿no? Ahí va. Ahí va. ¿Cómo, Rodolfo? Se le cortó de nuevo. Bueno, vamos, mientras que él retoma... En todo caso, mientras vos avanzás, que Rodolfo escriba en el chat la pregunta y ahí la retomamos. Mira, Rodolfo, justo yo lo había sacado y lo vuelvo a poner. Acá hay una pregunta fundamental y algo esencial que hay que analizar, que es la relación entre lo que habíamos planteado antes, que son los factores endógenos y exógenos, respecto del crecimiento, también valen para la maduración. Y lo que podemos, acá la pregunta, es más, esta pregunta que se hicieron ustedes fue una de las preguntas que más hizo avanzar a los científicos en el conocimiento del desarrollo motor. La pregunta es, ¿puede el ejercicio, entendido en términos de estimulación, acelerar la maduración? Es decir, ¿yo puedo desde afuera
hacer que alguien se mielinice más rápido? ¿Yo puedo hacer desde afuera que alguien aprenda a controlar su propio cuerpo gracias al ejercicio? Creo que sí. ¿Cómo? Creo que sí. O sea, ¿Quién más o dice que menos. sí, Tomás? Sí. Y a ver, ¿y cómo lo explicarías, Tomás? A ver, yo lo digo porque creo, porque lo Sí. veo con algo relacionado que vimos en anatomía hace poquito, que es, Sí, no sé si tiene que ver, por eso digo creo. sí, Cuando una persona hace actividad física, sí, como que su cuerpo entra en movimiento, el ritmo cardíaco y todas las cosas, y como que aumenta el flujo de todo el cuerpo, básicamente. sí. Yo sé que influye en los riñones, en las recuperaciones y todas esas cosas. Ajá. Ahora, no sé si eso influye también en el desarrollo del sistema nervioso central. Puede que Bien. sí. Vos desde lo que Es como que 50-50. vos estás haciendo una analogía entre el proceso de adaptación que genera el entrenamiento, ¿sí? De la adaptación al estrés, que es justamente en el entrenamiento tiene esa finalidad, y con la mielinización. Y acá vuelvo a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta a en qué casos el ejercicio, es decir, la influencia externa, puede incidir sobre los procesos de maduración. Fíjense que más que sobre la maduración, sobre la capacidad de dominio del propio cuerpo a partir de la mielinización. Fíjense, voy a dar dos ejemplos. Vamos a empezar por aquellos casos en los que hay que esperar a que alguien madure, porque por más que lo ejercite, no lo va a poder hacer antes. Siempre que se trate de habilidades filogenéticas, ¿sí? Siempre que se trate de habilidades filogenéticas, tengo que esperar que la persona esté madura. Por ejemplo, si yo tengo un bebé recién nacido y lo pongo en la sillita y espero que ese bebé sostenga la cabeza por sí mismo, el bebé se me va a escurrir en la sillita. ¿Por qué? Porque por más que yo lo tenga durante toda la semana al recién nacido sentado en la sillita y lo ate para que no se le caiga la cabeza, hasta que su organismo produzca mielina y empiece a mielinizar tanto las estructuras de la subcorteza como las de su cuello y las de su tronco en la médula, para lograr el control de esos músculos posturales, el bebé se va a escurrir, ¿sí? Y digo se va a escurrir porque se nos va a escapar por la sillita. Y lo mismo va a pasar si yo, papá ansioso, quiero que a los 5 meses un bebé se pare. Un bebé no se va a parar a los 5 meses por más que yo le compre un andador y lo siente en el andador desde los 5 meses. ¿Por qué? Porque la mielina, que va a seguir un programa genético universal, por eso es una ley, y que después el tiempo va a depender de su propia genética, va a llegar a los pies no antes de los 7, 8 meses, y toda su estructura nerviosa le va a permitir controlar el equilibrio no antes de los 9, 10 meses, como para que pueda sostener, y la fuerza de sus piernas como para que pueda sostener el peso de su propio peso y sobre todo de su cabeza sobre sus piernas. Entonces, por más que yo ejercite lo filogenético está determinado por el proceso de maduración. Es decir que, de la misma forma que si yo quiero que un bebé de 1 año aprenda a andar en bicicleta, no lo va a lograr, ¿sí? O si yo quiero que un bebé de 1 año haga vertical, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque requiere de procesos de mielinización que están genéticamente determinados. Es decir, en todas aquellas habilidades que implican, que tienen en la base habilidades filogenéticas, hay que esperar la mielinización y es una pérdida de tiempo intentar ejercitarlo antes de tiempo, ¿sí? O sea, una pérdida de energía. Y inclusive puede llevar a la frustración porque le estoy exigiendo que haga algo que no va a poder hacer. En cambio, cuando se trata de habilidades ontogenéticas, y por eso ustedes tenían el video del hijo del Kun, ¿sí? De Benjamín, cuando se trata de habilidades ontogenéticas, está comprobado que como esas habilidades se basan fundamentalmente en el desarrollo de la corteza cerebral, la corteza específicamente humana y este tipo de habilidades específicamente humanas se benefician con el ejercicio previo a la mielinización.
Es decir, vamos al mismo ejemplo. Si yo tengo un nene de 2 años que tiene un papá y una mamá, ¿sí? Que le interesa la actividad deportiva y lo estimula aún cuando recién empieza a caminar, a jugar con una pelota, y tengo otro bebé de 2 años que su familia ni siquiera hay una pelota en su casa, ¿no? No lo llevan nunca a la plaza. Y van creciendo, y ese niño de 2 años que fue estimulado desde esa edad, o sea, ese niño llega a los 5 o 6 años y va a una escuelita de fútbol para que a partir de los 6, 7 años pueda empezar a dominar la pelota con otros compañeros, y llega este nene que desde los 2 años y hasta los 6 años no hizo ningún tipo de contacto con un objeto como sea la pelota. Este nene va a estar en mejores condiciones de poder hacer pases con sus compañeros, de poder empezar a hacer un jueguito con otro compañero, porque domina el elemento. Y este nene va a tener que hacer todo un proceso que le va a llevar mucho más tiempo para lograr el dominio de ese elemento, dominar su propio cuerpo y dominar además el elemento. Entonces, ustedes me dirán, bueno, y entonces, ¿es beneficioso? Sí, es beneficioso porque domina la pelota. Ahora, y seguramente si domina la pelota también va a poder empezar a hacer interacción de pases con sus compañeros. En cambio, este nene va a requerir todo un tiempo de dominio del elemento para poder luego después empezar a hacer pases con sus compañeros. Ahora, que logre ese dominio de la habilidad ontogenética antes de tiempo, ¿sí? Es decir, está lográndolo a los 2 años, mejor a los 6. ¿Quiere decir que ese nene está en condiciones de jugar al fútbol? No, no está en condiciones de jugar al fútbol, porque está maduro, está mielinizado y domina la pelota, que está estimulado mejor que pero además, acuérdense que no solamente la maduración depende de la mielinización, también hay una maduración intelectual y hay una maduración afectiva, es decir, hay procesos de desarrollo que van a tener que ir acompañando, y eso lo vamos a ver cuando veamos iniciación deportiva, este dominio que tengo sobre esta habilidad que es patear una pelota. Pero seguro que para patear una pelota, cortar con una tijera, pintar con un pincel, tocar un instrumento, poder jugar con una raqueta o pegarle una pelota de voleibol, si yo tengo estimulación desde edades más tempranas, voy a estar con mayor posibilidades de dominar esa habilidad que alguien que nunca estuvo estimulado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, ahí no sé si se me escucha mejor el audio. Sí, ahí se te escucha bien. Justamente yo la otra vez en una clase de fundamentos de la enseñanza había planteado algo similar que lo que estamos hablando ahora, y había puesto como ejemplo el tema de pandemia, por ejemplo. Como dijo usted, hay chicos que están tal vez mejor predispuestos. El profesor dio el ejemplo de los chicos que tal vez juegan con compañeros en la calle, y tal vez hay chicos que los padres lo tienen más en un departamento, por ejemplo. Y ahora con este tema de la pandemia, por ejemplo, los chicos que antes entraban a los 6 años en la escuelita de fútbol y se podían relacionar, se ve afectado un poco el desarrollo social y motriz, porque la falta de interacción con otros chicos, la falta de actividad física, y yo ahí en el chat había puesto también otro ejemplo de que las clases, por ejemplo, de educación física eran virtuales, entonces los chicos hacían ejercicios, pero eran como ejercicios más puntuales y no tenían o sea, no estaba tan centrado como un profesor que al verlo en grupo puede ver la clase como un grupo y hacer que interactúen entre sí y que se desarrollen no solo motriz, sino también socialmente. También por eso también la pregunta de cómo influye el entorno y cómo se puede lograr recuperar ese tiempo, porque si bien se puede seguir avanzando, los chicos que tienen 8 años y estuvieron 2 años en pandemia están atrasados con respecto de chicos que tal vez tienen 10. Entonces, cuando se encuentran los diferentes grupos, hay un grupo que una etapa la perdió. Mira, esto que vos planteás de respecto de etapa y pérdida tiene que ver con fase sensible y periodo crítico, que les recomendamos que lo vuelvan a leer. Esto es muy complejo, es para
y ir, en realidad, este es el concepto. Nosotros a lo largo de todo el cuatrimestre vamos a ir viendo cómo esto se va dando en cada momento del desarrollo motor. Lo importante como concepto clave para ir redondeando y poder terminar esta clase respecto de la maduración es que cada órgano tiene una función y un momento de maduración. El momento previo a la maduración es lo que se llama fase sensible, y el momento de la maduración es el periodo crítico. Es decir, que vos para que alguien logre su maduración plena y su desarrollo pleno, lo tenés que estimular desde que está en la fase sensible y no tenés que dejar de estimularlo en el momento del periodo crítico. ¿Por qué? Porque si vos no lo estimulaste en ese momento, no es que no lo va a poder aprender más, pero le va a costar el doble de esfuerzo. Un caso paradigmático es el aprendizaje de la natación y, por ejemplo, de las habilidades de la gimnasia deportiva. Y digo esto y vamos cerrando la clase de hoy, que me parece que ya tuvimos demasiada información. El caso de la natación es muy típico y ustedes lo tenían que leer para hoy. Uno puede estimular un bebé con matronatación. Y lo que va a hacer con ese bebé es no que logre nadar, sino que se ambiente y que se familiarice. Para que ese bebé logre nadar, que es desplazarse en el agua con economía y pudiendo respirar y pudiendo lograr distancias con su desplazamiento, va a tener que esperar alrededor de los 5 o 6 años, que es el momento en el cual se mieliniza la subcorteza. Entonces, en ese momento, ese niño va a poder coordinar brazos y piernas con su respiración, y a partir de los 5 o 6 años, el niño que está en el periodo crítico de la mielinización de la subcorteza va a poder aprender a nadar, ¿sí? Con técnica y con el uso de la respiración. Si alguien, ¿y cuál es todavía el periodo crítico? Hasta que llegue a la pubertad, es decir, mientras que todavía con su cuerpo infantil logre el dominio de sí en el agua. ¿Alguien puede aprender a nadar en la adolescencia? Sí, pero también y en la pubertad, pero allí hay todo un cambio de estructura corporal que va a comprometer ese dominio de tu cuerpo en el agua, porque previamente tenés que hacer todo un proceso de reelaboración del esquema corporal. Entonces, ¿aprendés a nadar? Sí, pero te va a llevar el doble de tiempo y esfuerzo. Y ni que hablar si querés aprender a nadar de adulto, y ni hay que hablar si querés aprender a nadar como pasa en este momento con las personas adultas mayores, que entre las deudas que quieren cumplir en su vida es aprender a nadar. Entonces, fíjate ahí cómo vos, si querés que alguien aprenda a nadar, el momento crítico es en el momento que se mieliniza la subcorteza. Lo mismo pasa respecto de la gimnasia deportiva. Es muy difícil, lo digo por experiencia propia, acá la tengo a la profesora Almada que empezó en el periodo crítico, la profesora Almada empezó alrededor de los 8 años, ¿no? 8, Ceci. ¿Gimnasta? Sí, a los 8. A los 8. La profesora Almada empezó a los 8 años y se convirtió en una representante nacional e internacional de la gimnasia en la Argentina. Y yo que toda mi vida había hecho cualquier otra, o sea, había hecho atletismo, pero nunca me había dedicado a la gimnasia, quise aprender a hacer una vertical a los 20 años. ¿Sí? Imposible. ¿Por qué? Porque el dominio de mi propio cuerpo en posición invertida, en equilibrio, era a los 6, 7, 8 años. Después, para aprender a hacer una vertical, invertís un montón de tiempo y esfuerzo y no lo lográs. Y ni que hablar, lo mismo pasa, o sea, a partir de la pubertad ya te pasa, ya es muy difícil que alguien aprenda a dominar el propio cuerpo con toda la revolución de cambio de estructura corporal que tenés en ese momento. Entonces, ¿se puede recuperar? Yo te diría depende. Todo se puede aprender. El tema es cuánto tiempo, esfuerzo y logro de dominio vas a alcanzar si no lo haces en el periodo crítico, si no aprovechás la fase sensible y no lo aprendiste en el periodo crítico. Por eso estoy seguro, todo esto, todavía estamos a tiempo de hacer una recuperación de la instancia de confinamiento respecto de lo motor, de las secuelas que el confinamiento haya dejado en lo intelectual y lo afectivo,
vamos a tener que ir viendo. De respecto de lo motor tenemos posibilidades, porque no fue tanto el tiempo de confinamiento como para que incida. Bien, yo no sé si quedaron más preguntas, pero son las 11:07. Hemos trabajado intensamente hasta aquí. No sé si vamos a hacer una última, si hay una última pregunta, y si no, ya finalizamos. ¿Sí? No sé si yo quiero saber cuál sería un ejemplo de, por ejemplo, llegar a los 11 o 12 años en la última etapa de mielinización que el chico tendría que aprender. O sea, ¿cuáles son las últimas cosas que un chico aprende en la etapa de mielinización? Ahí está bien. Mira, para que vos tengas ¿quién fue la que habló? Porque me la perdí. Ailén. Mira, Ailén, el orden del aprendizaje motor es el que está marcado, como nosotros vimos la semana pasada, la evolución de las habilidades. Se prevé que hasta alrededor de los 5 o 6 años vos hayas aprendido. Aprendido quiere decir que hayas tenido experiencias de poder ejecutar y poder ir logrando dominio de lo que se llama las habilidades motrices generales. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento se va mielinizando la subcorteza. Entonces, desde que nacés hasta los 5 o 6 años, vos tendrías que ir pudiendo hacer todas las habilidades de locomoción, las de no locomoción, y empezar a ejercitar las manipulativas. ¿Sí? Correr, saltar, lanzar, trepar, traccionar, empujar, rolidos, cuadrupedias de locomoción. Flexión, extensión, sentarse, pararse, y girar, y cambios de posición, las de no locomoción. Y las manipulativas, las que vayas pudiendo hacer, lanzar, golpear y demás. Pero en las manipulativas, todavía como no se va mielinizando la corteza, no vas a tener dominio. A partir de los 6 años en adelante, lo que tenés que empezar a hacer es combinarlas. Entonces ahí tenés los aprendizajes de las habilidades combinadas. Y y va siguiendo con las manipulativas, ¿sí? Mucha manipulativas, 7, 8 años, mucho manipulación, golpear, patear, hacer rodar, pelotas de distintos tamaños, todo lo que se llama variabilidad en la práctica, y que tendrían que ver en fundamento de la enseñanza de los deportes, ¿sí? Bien. Y cuando llegás a los 9, 10 años, que ya tenés un dominio, una competencia motriz y una disponibilidad corporal, ahí, si hiciste todo, como se va mielinizando la corteza, ahí podés empezar a enseñar técnicas deportivas, es decir, habilidades motrices específicas de los deportes. Ya no lanzar, hacer tiro suspendido de handball, hacer entrada en bandeja de básquetbol, hacer rondó flip-flag, hacer salto en largo en poder empezar con una determinada técnica, pero es para que vos logres eso. A partir de los 9, 10 años en adelante tenés que haber puesto todos los ladrillos del desarrollo motor previo. Era la última, son las 11:10 y dejo de grabar y nos vamos a despedir.